La libertad tiene su punto más alto en una vida crucificada, crucificada con Cristo. Vamos a buscar en el libro de Gálatas, capítulo 6. Damos la bienvenida a todos. Estamos acá en la iglesia de Cotorro en el día de hoy, 11 de julio. Dice así la Escritura. Gálatas 6, versículos del 11 al 17. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Vamos a orar. Señor, nosotros estamos reunidos para glorificarte y escuchar tu palabra y traerte gloria, honra y culto, siendo obedientes a ella. Rogamos que tu palabra, que siempre es buena, que siempre habla, llegue a nosotros con la bendición de tu Espíritu y pueda ser conocida por nuestros corazones, pueda ser entendida, recibida y vivida para ti. Oramos en Jesucristo. Amén. La libertad tiene su punto más alto en una vida crucificada. Bueno, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas es considerada la epístola de la libertad. Pablo tiene un tema: somos libres en Cristo. Sucede que el apóstol Pablo había predicado el evangelio en esa zona de Galacia y les había enseñado a estas personas que la salvación era por la fe en la gracia de nuestro Dios a través de Jesucristo. Pero después de él vinieron algunos cristianos judíos que les enseñaron a la iglesia de que tenían que cumplir la ley de Moisés para poder ser salvos, y que no solamente bastaba con ser cristianos, o sea, tener fe en el Señor, sino necesitaban además cumplir ciertos rituales de la ley. Entre ellos estaba la circuncisión, porque estas personas eran gentiles. Y bueno, Pablo les escribe a ellos porque los Gálatas, que estaban comenzando en la fe, pues cuando oyeron eso, procedieron y creyeron que debían circuncidarse. Entonces, el apóstol Pablo les habla a ellos acerca de la libertad en Cristo y de que no necesitaban la ley para ser salvos. Eso no era un rechazo a la ley. La ley para Pablo era justa, era buena, era santa, pero no era necesaria para ser salvo, porque Cristo cumplió la ley por nosotros y murió en la cruz para cumplir toda la ley. Así que Pablo habla de libertad, pero él es específico en esta carta hablando de que esa libertad no es libertinaje, sino que es libertad de la esclavitud del pecado y de la maldición de la ley. Los hombres tenían un doble problema. Tenían el pecado, que los condenaba al infierno, que los condenaba a una vida difícil en este mundo y al infierno en el futuro. Pero también tenían la maldición de la ley, porque Dios dio la ley como alternativa al pecado, el que había que cumplir la ley, pero ninguna persona podía cumplirla totalmente. Y la ley decía una maldición: maldito todo aquel que no cumpla esta ley, y sería condenado. Cuando Cristo murió en la cruz, nos libró de la esclavitud del pecado, pero también de la esclavitud de la maldición de la ley, la esclavitud de la ley. Y Pablo está escribiendo a ellos eso. O sea, hemos sido librados del pecado, pero también hemos sido librados de una ley que no podíamos cumplir, una ley buena, santa, justa, que así debería ser, pero que los seres humanos, ninguno ha podido nunca guardar toda la ley. Así que Pablo declara eso. La salvación viene de parte de Dios por la gracia y no por otra cosa. Eso es gracia salvadora. Este pasaje que nosotros leímos, que es el pasaje final de Gálatas, se aclara que fue escrito por Pablo de puño y letra. Él dice allí: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano.
Normalmente Pablo dictaba sus cartas a un amanuense. Él dictaba la carta y otra persona la escribía. Pero, y en la Biblia nosotros encontramos pasajes así, escribo por conducto de este, y otro dice, fulano, quien escribe ahora. Pero al final de la carta siempre Pablo tomaba la pluma y escribía los saludos finales, las salutaciones finales las hacía Pablo. Esta vez se adelanta, en lugar de escribir las salutaciones, escribe algo más. Y dice, y mirad con cuán grandes letras os escribo, era algo muy importante. Algunos dicen que esas grandes letras tal vez es porque Pablo estaba enfermo de la vista, pero es que él dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, como diciendo, mirad que los estoy escribiendo con una letra grande, como para dar énfasis a lo que va a decir, Así que Pablo tiene un propósito diferente cuando toma la pluma para escribir esta vez. Él quiere darle crédito a sus palabras y asegurarse verdaderamente de que ellos pongan interés en lo que él va a decir. Él hizo lo mismo en esta carta que hacía en otras, pero no solamente es saludos, enfatiza en la cuestión de una vida crucificada que la ha llevado para Dios y que es necesaria. Él quiere dar énfasis especial en este asunto. Él quiere que nosotros entendamos la importancia que tiene para alguien que es libre en Cristo, que es libre de la maldición del pecado y de la maldición de la ley y de esa esclavitud. Él pone énfasis que para ese tipo de personas es importante no solamente vivir en libertad, sino vivir crucificado para Dios. Pablo no quiere confusión. Parafraseando lo que él está diciendo aquí, pudiéramos decir que dijo, estoy hablando de libertad en Cristo. No es necesario guardar la ley para ser salvo. Pero no estoy hablando de libertinaje ni desprecio de la ley de Dios, solo que ella no puede salvar y solo Cristo salva. A fin de cuentas, los que os obligan a guardar la ley, ellos mismos no pueden guardarla para sí mismos. Estoy hablando, pudiéramos parafrasear a Pablo, seguir parafraseándolo, estoy hablando de la libertad responsable de agradar a Dios. Y para que lo sepan, mi vida es una vida crucificada en Cristo, elegida libremente para ser así, llena de las marcas del sufrimiento de la cruz. Cristiano redimido que estás aquí, cristiano salvo que anhelas la vida abundante que Cristo nos trajo, escoge como única opción de libertad la vida crucificada que glorifica a Dios. La vida crucificada que glorifica a Dios. ¿Cuál es la vida crucificada? La vida crucificada, en primer lugar, busca agradar a Dios y se gloría de su condición de crucificada. Dice así los versículos 12 y 14. Todos los que quieran agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos de mí gloriarme, dice Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo dice, estoy crucificado al mundo y el mundo me es crucificado a mí. Porque estas personas lo que buscan es agradar la carne, no agradar a Dios. Miren, el motivo de los judaizantes era insincero y egoísta. La circuncisión, a los niños que están acá, era una marca que se hacía en la carne, en el cuerpo, de que en el Antiguo Testamento con Abraham era cortar el prepucio ahí del pene, porque era una marca de que tú eras del pueblo de Israel. Pero ellos eran insinceros y egoístas en sus propósitos. Encontramos en el resto de la Biblia, hermano, que ellos lo que predicaban acerca de la circuncisión no era pensando tanto en agradar a Dios, sino por una cuestión de orgullo religioso, de la falsa piedad, de la búsqueda de elogios, por esa piedad falsa que tenían los judaizantes. Pablo le parece que eso es insano y que eso más bien era agradar la carne y no agradar al Espíritu. Estas personas además instaban a otros usando la amenaza del peligro
de ser perseguidos. O sea, circuncídate para que los judíos no te persigan por causa de la cruz de Cristo. Les preocupaba más entonces la seguridad personal que la fe en una revelación correcta, que la fe en una doctrina correcta. Al final, Pablo dice, ni ellos mismos pueden cumplir la ley, no pueden. Y lo que quieren es anotarse puntos en esa falsa piedad con ustedes. Para Pablo la gloria está en la cruz de Cristo. Todos los que quieren agradar la carne, quieren que tú vivas una vida de una falsa piedad, de apariencia cristiana, de apariencia de religiosidad. Pero, dice Pablo, lejos esté de mí gloriarme en la carne. Yo me voy a gloriar en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Mi gloria es que Cristo murió en la cruz. Y los padecimientos de la cruz en mí son también mi gloria. Por esa cruz del Señor Jesucristo el mundo está crucificado para mí y yo estoy crucificado para el mundo, dice Pablo. Para Pablo, lejos esté de mí gloriarme. En la cruz el mundo es crucificado a Pablo y Pablo al mundo. La cruz fue la opción del Señor para salvar y dar libertad. La cruz entonces es nuestra opción. Cuando alguien es salvo, cuando alguien conoce al Señor y obtiene salvación, le dice adiós al mundo. Y el mundo le dice adiós a esa persona. La cruz se convierte de alguna manera, hermanos, en una muralla. Se convierte en una línea divisoria entre el mundo y el Hijo de Dios, que ha sido salvo por la gracia. Miren, la cruz no es solo la cruz, es también la resurrección. Después de la cruz, Cristo resucitó. Así que la vida crucificada no es una vida para morir, es una vida para morir en Cristo y resucitar con Él. Una vida que obtiene su gloria en la llenura de la espiritualidad que viene del mismo Señor a través de su muerte en la cruz. Eso es frutos del Espíritu: paz, gozo, amor, fe, mansedumbre, templanza, pero es también misericordia, es también todo tipo de frutos espirituales. Una vida que agrada a Dios es una vida que se gloría en la cruz de Cristo. Una vida que proclama con alegría: soy salvo, libre, Jesús murió por mí. Y mi gloria es esa salvación. Así que no tengo que estar buscando cosas para agradar a otros en la carne, para ser complacivo con los demás. Una religiosidad falsa para dar apariencia de piedad. No, lo que tengo que hacer es vivir conforme a la verdad de Jesucristo. Y esa verdad dice que soy salvo por la gracia, que Él me salvó, que estoy libre de la esclavitud del pecado y de la esclavitud de la ley, pero mi vida está crucificada con Cristo y tiene que vivir conforme al Señor, no es libertinaje. Conforme a la verdad de Dios. Y no importa los padecimientos, si son semejantes a los padecimientos de Cristo. No importa, lo que importa es que yo vivo para Él y Él vive en mí. Así que escoge como única opción, eso es lo que venimos diciendo, de libertad, una vida crucificada. Ya vemos que esa vida crucificada busca agradar a Dios, no agradar a los hombres. No es asunto de apariencia, es asunto de verdad. Se gloría en la condición de crucificada. Mi gloria no está en un estilo de vida que agrada a los demás, en una apariencia. Mi gloria está en una cruz, en la cruz de Cristo. Además de esto, en segundo lugar, la vida crucificada encuentra su valor en el nuevo nacimiento. Miren, estos versículos son tremendos. Dice Pablo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, estos versículos 15 y 16, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y para todo aquel que ande conforme a esta regla, paz y misericordia a ellos y al Israel de Dios. Qué tremendo, hermano. En Cristo Jesús no vale nada las marcas en el cuerpo, la apariencia de piedad, la circuncisión o la incircuncisión. No vale nada el hecho de que tú lleves una vida que todo el mundo diga, oye, tremendo cristiano, si tú no tienes verdaderamente un nuevo nacimiento. Lo que verdaderamente tiene valor, dice Pablo, es una nueva creación, sino una nueva creación, dice Pablo.
que se refiere al nuevo nacimiento en Cristo. Lo que es de primera importancia, vital, no es tu condición como religioso, una condición religiosa, sino la condición del alma ante Dios. El asunto más importante no es si cumples un ritual religioso, vienes a la iglesia, diezmas, oras, levantas las manos para cantar. Lo que importa es si tú tienes verdaderamente una fe en Cristo que ha transformado tu vida para bien. De cierto os digo, dijo Jesús en Juan 3:3 a Nicodemo. De cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dicen que un hombre que murió pidió que pusieran en su tumba un epitafio que decía: hay hombres, hay personas que nacen una sola vez y mueren 2 veces. Hay otros que nacen 2 veces y mueren una sola vez. Hay gente que nace una sola vez, cuando nacen físicamente, y van a morir 2 veces, la muerte física y la muerte espiritual. Hay otros que nacen 2 veces. Nacen de la carne el día que nacieron, que su mamá los parió, y nacen espiritualmente el día que reciben a Cristo como Salvador, confiesan sus pecados, son transformados y experimentan el nuevo nacimiento. Esos morirán una sola vez, la muerte física, pero no morirán eternamente, no morirán espiritualmente. A eso se refiere la Biblia cuando dice que no morirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, dice el Señor, vivirá. La nueva creación no es una mejora de la condición anterior, no es una adición a la vida antigua, es un morir y nacer de nuevo, ilustrado perfectamente en el bautismo. Cuando la Biblia dice que debemos ser bautizados, dice, porque somos sepultados en Cristo, moriste y nace una nueva criatura. Por eso es que la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, fíjense, si está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Hermanos, la vida crucificada encuentra su valor supremo en el nuevo nacimiento. No vale otra cosa. Eso vale más que todo. No se puede agradar a Dios sin nacer de nuevo. Un nacido de nuevo vive crucificado para el mundo y el mundo vive crucificado para él. Nacer de nuevo es nacer del Espíritu. El nacido del Espíritu tiene evidencia en el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es totalmente contrario a las obras de la carne. Dice el mismo Gálatas, las obras de la carne no pueden ser parte de la vida crucificada. El fruto del Espíritu en un nacido de nuevo es agradable a Dios. Esa es una cadena real. Aceptas a Cristo, recibes a Cristo confesando tus pecados, arrepintiendo de los pecados, arrepentimiento y fe en un solo instante. Ninguno delante del otro, los dos juntos, arrepentimiento y fe en la muerte de Cristo en la cruz. Y entonces eres salvo. Y ocurre el nuevo nacimiento. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasaron, terminaron. Murió el viejo hombre, murió crucificado con Cristo y nace una nueva criatura. Y cuando nace, nace espiritual. Y tiene llenura del Espíritu y tiene el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es libertad, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, bondad. Tiene ese fruto. Y al tenerlo entonces va a ser contrario a las obras de la carne. Así que ¿cómo puede entonces un cristiano vivir de apariencia religiosa? No. Los que quieren que tú guardes la ley, que tu vida cristiana sea un guardar apariencias, para agradar a otros, para que otros digan, oye, tremendo cristiano. Eso no es la verdadera fe. La verdadera fe es una vida crucificada con el Señor, que traerá un fruto que otros también admirarán, pero que es un fruto real, que nace del corazón y de una vida transformada. La vida crucificada encuentra su valor verdadero en el nuevo nacimiento. Hay que nacer de nuevo. Escoge como única opción de libertad la vida crucificada que glorifica a Dios. En tercer y último lugar, la vida crucificada lleva en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo dice en el versículo 17, de aquí en adelante, nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Las marcas de las que Pablo habla eran las heridas que habían sido infringidas
por sus perseguidores. ¿Qué tipo de heridas? Seguramente también heridas físicas, pero también heridas en el alma. Las marcas de Jesús, hermano, no son solamente las duras heridas del cuerpo, las cicatrices de los latigazos, los clavos, las heridas de los clavos. No, no solamente son eso. Son las huellas de las heridas del alma resistiendo el pecado, sufridas en la lucha por ser agradable a su Padre y a su Dios. Las heridas de su lucha en oración en Getsemaní, las heridas de ver a la multitud que amaba gritando contra él, crucifíquenlo. Las heridas del desprecio, la burla, el odio. Las heridas de aquellos que estaban haciendo cosas que, como mismo Jesús dijo, no saben lo que hacen. La copa de Jesús no es solamente una cuestión de heridas físicas, hermano. Es la herida del alma. Está entregando su vida por los que aman, pero los está viendo humillarlo. La gente que se burla, la gente que odia. Soportar además la herida más grande de todas, la ira de Dios contra el pecado que Él recibió sobre sí mismo. Me encanta un himno ilustrado que hay por ahí, un video. Está el pecador ahí y está Cristo en la cruz y el pecador se rinde ante Cristo y de pronto viene de Dios un fuego que es la ira de Dios contra el pecado de aquel pecador, y cuando el fuego viene a toda velocidad se estrella contra la cruz y Cristo resiste el fuego y el pecador está arrodillado ahí sin saber que eso está sucediendo, pidiendo perdón, siendo restaurado, pero Cristo soporta sobre sí mismo el pecado y la ira de Dios contra el pecador. Cristo hizo eso en la cruz, hermano. Recibió la herida que nosotros merecíamos. Por eso dice Isaías, el herido fue por nuestras transgresiones, molido fue por nuestros pecados. En la determinación de agradar a Dios con una vida crucificada, tal vez podrás recibir heridas físicas, pero muy seguramente, y creo que casi absolutamente, tendrás que enfrentar en las luchas del alma heridas espirituales, heridas morales, heridas emocionales, heridas sentimentales, heridas que Dios sanará, pero que dejarán marcas profundas en ti. Son las mismas heridas de Jesús, las mismas causas, por los mismos principios, por las mismas metas, son las mismas marcas. Por eso Pablo decía, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Yo también he sido rechazado por causa de Cristo. He recibido odio por causa de Cristo. He recibido golpes por causa de Cristo. He sido humillado. He sufrido muchísimas cosas para servir al Señor. Por servir a Cristo he sufrido todo tipo de vejámenes. Pero los de la vida crucificada, sin embargo, no tenemos la cara amargada por las heridas. A pesar de todas las heridas, por el contrario, los cristianos lucen una sonrisa. Pablo dice que tiene el gozo y paz del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Por los frutos que alcanza el estilo de vida crucificado, hermano. Y a todos los que andan conforme a esta regla, dice, paz y misericordia. Hermano, los bienes espirituales, los bienes emocionales, los bienes sentimentales que se obtienen en una lucha de amor, nos dejan tal alegría que ya no importan las heridas. Un día Jesús le enseñó a sus discípulos que los que sean fieles a Él llevarían sus propias heridas y marcas. Allá en Juan capítulo 15, versículos 18 al 20, 15 y 16, ahí todo eso es una sola lectura. Él le dice a sus discípulos, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si tú te comportas como ellos, si tú queriendo agradar al mundo, haces lo que el mundo quiere que haga. Si queriendo agradar a los judíos te vas a circuncidar, le dice Pablo a los Gálatas, si quieres hacerlo para agradar a ellos, lo que estás agradando la carne. Pero si quieres agradar al Espíritu, tendrás que sufrir las marcas. Tendrás que vivir crucificado. Cristo dice, si el mundo os aborrece, ya a mí me aborreció antes que a vosotros. Pero si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, el mundo los amaría. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Así mismo lo dijo Jesús, hermano. Las heridas que Él sufrió
también la sufriremos nosotros. No en la misma medida, claro que no, porque no somos Él. Y por lo que Él sufrió, jamás podremos nosotros sufrir lo mismo, pero vamos a sufrir. Ahora mismo está la agenda esta LGBT aquí en Cuba, la pandemia, tantas cosas. Los cristianos tienen que proclamarse, pero hay cristianos en Cuba, llamados cristianos, voy a decirlo entre comillas, llamados cristianos, que dicen, no, es muy bueno que sí, hay que aceptar, porque quieren agradar al mundo. Porque no tienen vidas crucificadas. El que tiene una vida crucificada tiene que decir la verdad de Dios. Aunque sea difícil de decir, aunque te cueste sufrimiento, aunque te humillen, aunque te digan barbaridades. Y nosotros no ofendemos, pero a nosotros nos ofende muchísimo. Y al final dicen que somos nosotros los que tenemos un discurso de odio. Pero el Señor dice, acordado de las palabras que los he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Y si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. Las heridas que sufrimos ya las sufrió Él. Entonces, ¿qué de bueno hay en ser cristiano? ¿Cuál es la vida abundante que Jesús prometió? Si la vida del crucificado es una vida en que va a sufrir heridas. Tenemos que seguir leyendo lo que Jesús dice. Tenemos que seguir leyendo la maravilla que Jesús nos enseña después. Continuamente a esa enseñanza, ahí mismo en el capítulo 15 de Juan y principio del 16, Jesús enseña que esa será la obra del Espíritu Santo lo que va a cambiar todo en nosotros. Dice Jesús, pero cuando venga, ustedes van a sufrir persecución como yo, pero cuando venga el Espíritu Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y continúa diciendo Jesús después, más adelante, que este Espíritu Santo es el que nos guiará a toda verdad. Y el Señor será glorificado en nosotros. Sí, el propio Jesús estará glorificándose en nosotros mismos. Hermano, el Jesús que causa que seremos heridos, será glorificado en nosotros. ¿Cómo? Porque ocurrirá un gran milagro. Dice Jesús, terminando estas palabras. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y Él lo ilustra de esta manera. Dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado la hora. Pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia, porque el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Eso dice, sí, va a haber sufrimiento, pero vendrá el Espíritu. Y el Espíritu convertirá vuestra tristeza en gozo. Lo que debería causar tristeza, que es que otros nos ofendan, que nos persigan, que nos causen heridas, que tengamos que luchar duramente para predicar el Evangelio, las heridas de la cruz se convertirán en gozo. Porque el Espíritu hará la diferencia. Y será como una mujer cuando da a luz, que tiene un dolor terrible, pero después que pare y toma a su criatura en sus manos, se le olvida los dolores. El gozo es tan grande por la criatura, por su hijo en sus brazos, que ya no le importa. Ya no le importa. Incluso vuelve a parir, sabiendo que va a volver a tener esos dolores, porque nada quita el gozo de los hijos. Las heridas que se sufren en la vida crucificada nos dejan las marcas de las heridas que sufrió Jesús. Pero sus dolores no son comparables al gozo, la paz, la misericordia que experimentamos siendo fieles a nuestro Señor. Miren, cuando Pedro y Juan fueron azotados y amenazados por el concilio judío, la Biblia dice que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesucristo. Y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo llenos de alegría y de gozo, a pesar de haber sido azotados. La vida crucificada, hermano, es la vida de libertad. Porque Jesús estuvo atado a una cruz de la que no podía soltarse, pero resucitó a la libertad. Por eso escoge como única opción de libertad la vida crucificada que glorifica a Dios. Y quiero concluir recapitulando lo que he dicho. Hemos hablado de una vida crucificada que busca agradar a Dios y se gloría en la condición de crucificada. Buscamos agradar a Dios, no al mundo.
Nuestra vida no está para ver si la gente se siente bien. Hagámoslo todo de tal manera que seamos recibidos. Si el mundo dice que la homosexualidad está bien, digámoslo para quedar bien. Si esto es así, digámoslo. Aquí en Cuba, hermano, hay cristianos, llamados cristianos, iglesias, que todo lo que dice el gobierno está bien para agradar al gobierno. Todo lo que dice la gente está bien para agradar a la gente. Y se pasa la vida buscando cómo agradar al mundo. Pero nosotros tenemos que agradar a Dios. Y nos gloriamos. No nos trae tristeza ser crucificados con Cristo. Nos gloriamos en la vida del crucificado. Esa no es una crucifixión física, es espiritual. La vida crucificada encuentra su valor en el nuevo nacimiento. Ahí es verdaderamente. De nada vale una apariencia. Lo que vale es nacer de nuevo. La vida crucificada lleva en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. Podemos hacer una comparación. Una comparación de la vida de Pablo, libre en Cristo y esclavo de la ley. La vida de Pablo como cristiano fue difícil, hermano. Sufrió persecución, prisión. Él habla de que naufragio, azotes, padeció hambre, padeció frío. No siempre fue bien comprendido, incluso por los mismos cristianos. No todos lo aceptaron como apóstol. Y algunas iglesias le causaron gran dolor. Él experimentó la vida sufrida del que está con Cristo crucificado. Pero sin embargo, él la consideró una vida de libertad en Cristo. Y mucho más apetecible que la que había vivido antes de tropezarse con Jesús en el camino de Damasco. Ahora, cuando Pablo vivía, y aquí comparamos, cuando Pablo vivía sin ser cristiano bajo la ley, él tenía todo lo que anhelaba un buen judío. Era rico, ciudadano romano. Desde joven estudiaba a los pies del famoso Gamaliel. Ya de adulto fue una persona importante entre los judíos. Y todo el que quería ser próspero y respetado anhelaba una vida como la de Pablo. Pablo describe esto diciendo, yo tenía de qué gloriarme en la carne, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero él dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y todas esas cosas son para mí basura. Y déjeme decirle que la palabra basura ahí es una palabra que adorna la palabra real. La palabra real era estiércol. Para mí es tremenda M. Todas esas cosas comparados con Cristo. Pablo consideró esa vida que él llevaba, que parece próspera, una vida de esclavitud. Y consideró la vida marcada por Cristo, la vida crucificada, como la vida de libertad. Un día, mientras él estaba preso en Cesarea, fue llevado encadenado ante el rey Herodes, su esposa Berenice, Herodes Agripa, su esposa Berenice, por Festo, el que era allí gobernador. Eso está en Hechos capítulos 25 y 26. ¿Qué vio Agripa cuando vio al apóstol Pablo? Que lo trajeron, que llevaba 2 años preso allí en una mazmorra, seguramente mal alimentado, sucio, barbudo, encadenado. Cuando fue llevado allí, todo amabullado, vamos a decirlo así, ante Agripa, ¿qué vio a Agripa delante de él? ¿Qué vio Berenice delante de él? Tal vez un pobre condenado. ¿Cómo se veía a sí mismo Agripa? Era un rey. Seguramente se veía con un gran orgullo, tenía poder, tenía riqueza. Cuando fue a escuchar a Pablo, dice la Biblia que fue con mucha pompa. La Biblia dice así, y dice, y el rey Agripa y Berenice fueron con mucha pompa a oír al apóstol Pablo. Así que ahí estaban 2 tipos o prototipos de personas. Un rey, un tipo poderoso, un tipo rico, un tipo lleno de orgullo y de riqueza, lleno de pompas, y un miserable preso que llevaba 2 años allí, sucio, apestoso, seguramente, hermano, apestoso, porque estaba en una prisión de aquel tiempo. Y dice que encadenado. Sin embargo, Pablo, cuando le dieron la oportunidad de hablar ante el rey, habló cosas inesperadas para el rey. En ese tipo de condición, casi todas las personas ruegan por su vida. Dicen, soy inocente, me culparon mal, proclaman su inocencia, hacen promesas, si me liberan, yo me voy a portar bien. No, eso no fue lo que Pablo habló. Pablo, partiendo de su testimonio personal, le predicó el evangelio al rey
y a su esposa Berenice y a todos los presentes. Él le dijo al rey: qué bueno que puedo defender mi causa delante de ti, porque tú eres conocedor, porque tú no eres un romano, tú eres conocedor de la ley de Israel y de la esperanza del Mesías. Y le predicó, y cuando terminó de predicar le dijo: ¿crees tú, oh rey Agripa? Le hizo un llamamiento directo al pecho, un bombazo ahí. Coge, ¿quieres tú creer también? ¿Quieres creer? El apóstol se mostró como alguien tan digno, alguien con una dignidad tan grande a pesar de estar allí humillado. El desdichado preso llegó a impactar tanto al rey que el rey exclamó: por poco me persuades a ser cristiano. Algunos dicen que esto, ¿cómo se puede interpretar? ¿Como una ironía o como una conmoción? Cualquiera de las dos que haya sido, Pablo le contestó: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales como soy yo, a pesar de estas cadenas. Bueno, hermano, ¿qué estaba diciendo Pablo? Mira, Agripa, con toda tu pompa, tu riqueza y tu poder, quisiera Dios que por poco, por mucho, tú tuvieras lo que yo tengo, a pesar de que tú me ves aquí encadenado, a pesar de que me ves, yo tengo algo que tú no tienes, que me hace más rico, más libre y más feliz que tú. Sí, hermano. Sí, hermano. Porque no era la condición humana, no eran las marcas, era el alma de Pablo. Pablo era libre y el rey era esclavo. Pablo hoy goza de la bendición, en la paz del regazo de nuestro Señor en el cielo. ¿Dónde está Agripa? Quisiera Dios que por poco, por mucho, tú tengas lo que yo tengo, a pesar de estas cadenas. Pablo se sentía más libre y bendecido que el rey. Pablo encadenado y el rey en el trono. La libertad es dura porque implica responsabilidad. Ser libres en Cristo no es libertinaje, le dice Pablo a los Gálatas, pero tampoco es atarse a la apariencia. Ser libres en Cristo lleva responsabilidad, la responsabilidad de vivir crucificado, una vida que agrada a Dios. Como decía mi profesor Leoncio Veguilla, la libertad es dura, pero bendita libertad. Todos la quieren, todos la anhelan. Ciertamente, hermano, la vida crucificada recibe los azotes del mundo, las tentaciones, las pruebas, los rechazos, la humillación, la persecución, el odio. Pero una vida crucificada carga con la cruz de esa vergüenza. Carga con la cruz de esa vergüenza. Y no solamente la carga, camina con ella. Y si se cae, se levanta y vuelve a caminar hasta que sube al monte Calvario y cumple el propósito de Dios, siendo crucificada esa vida allí. La vida crucificada muere en la cruz del agradar a Dios, como ofrenda y sacrificio agradable a Dios en olor fragante. La vida crucificada no se queda crucificada, resucita, se levanta, vive, viva y abundante, llena de gozo celestial, abundancia espiritual, riqueza y gloria. Así es la vida crucificada. La vida crucificada no es algo que llega en un paquete cuando tú recibes a Cristo. La vida crucificada se escoge. Cuando tú te arrepientes de tus pecados y crees en Jesucristo, tienes que dar un paso del nuevo nacimiento. Tienes que hacerlo de tal manera que tú nazcas de nuevo. No puedes quedarte en la vida pasada. El viejo hombre tiene que morir. Y tú necesitas escoger la vida crucificada. Porque si no vas a estar siempre viviendo de la apariencia, de lo que otros crean, lo que les gusta. En la escuela, bueno, los jóvenes, yo no voy a hablar de aquí de Dios porque eso me voy a caer un rechazo. No importa el rechazo que recibas si eres un cristiano. Vive, sufre la penalidad de decir soy un hijo de Dios y sufrir por el pecado, por tu decisión. La vida crucificada se escoge, hermano, o se rechaza. Escógela. Escoge esa vida crucificada. Ella glorifica a Dios y es tu única opción de libertad. Por lo demás vas a ser un esclavo de la apariencia, de la religiosidad, de la ley, del pecado. Vive libre en Cristo. Libre, crucificado con Él. Puedes decir, como Pablo a estos Gálatas, como yo mismo lo hice para mí. Saben que cuando yo me convertí al Señor,
Mi familia no era cristiana. Así que cuando yo me arrodillaba a orar ahí en la cama para tener mi tiempo devocional, y entraba, por ejemplo, mi mamá, mi abuela, mi abuelo, decía, ¿qué haces tú ahí? Y me criticaban. Una muchacha se enamoró de mí que era del mundo y yo no tenía ningún interés porque yo era cristiano. Y mi abuelo me decía, oye, te vas a volver pajarón. Aquello era tremendo. Empecé a sufrir de mi propia familia que me amaba, que me quería. Un rechazo por ser cristiano. Duras críticas. ¿Y saben qué? Yo hacía cuadritos pirograbados con un pirógrafo quemado así. Hice uno, lo tengo guardado ahí en mi casa. Es un recuerdo. Hice uno que decía estas palabras: de aquí en adelante, que nadie me cause molestia, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y lo puse en la puerta de entrada a mi cuarto, allí. Puse afuera, para que mi familia lo leyera. Yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, digamos como Pablo dijo a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual murió y se entregó a sí mismo por mí. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que con Cristo estoy juntamente crucificado. Que así sea tu vida. Ya no vivas tú, sino Cristo en ti. Cristo en ti. Vive la vida del crucificado, hermano. Vive la vida crucificada. Al final, esa es la única vida que te traerá libertad y gloria. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. La palabra de Dios fue predicada. Vamos a orar. Señor, gracias por Cristo en la cruz. Y gracias por la invitación que nos hizo a tomar la cruz y seguirle. Cada día. Y vivir la vida del que lleva la cruz. La vida del crucificado. Una vida, oh Dios, que sí traerá marcas, heridas, pero nos dejará el gozo de esas heridas y nos traerá gloria por esas heridas. Ayúdanos a no vivir de apariencias religiosas, de apariencias sociales, a quedar bien con los gobiernos o con las personas del mundo. Ayúdanos a vivir para ti, oh Dios. Ayúdanos a vivir crucificado contigo. Porque tú eres quien nos amó y se entregó por nosotros. Y porque solo en ti, oh Dios, hay libertad y gloria. Aquí estamos, dispuestos. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Escoge, hermano, escoge la vida crucificada con el Señor. Que Dios le bendiga.